¿Cómo están amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo video. Ha finalizado el sábado de Fórmula 1. No hay buenas noticias, pero sí les tengo que decir que estuvimos ante la clasificación más larga y accidentada de los últimos tiempos de la Fórmula 1. Antes de analizar todo lo que pasó, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campana de notificaciones, a que me regales tu like, a que recomiendes, y compartas justamente los videos, a que los comentes, a que me sigas en TikTok como Polideportivo. Bueno amigos, vamos a arrancar por dónde arrancamos. Esa particularmente es la pregunta. ¿Por dónde arrancamos? Porque realmente pasó de todo. Pasó mucho y pasó de todo. De las buenas y de las malas. Sobre todo para nosotros los argentinos, las malas, lamentablemente. Pero las buenas estuvieron a la mañana temprano. Arrancó primero que nada la práctica libre número 3, 5:30 de la mañana de Argentina. Como ya lo teníamos todos sabidos y preestablecido, los pilotos fueron realizando sus distintos trabajos. Recuerden que como en la práctica libre número 1 de ayer, prácticamente la mitad se perdió por la bandera roja. Tuvimos alguna pequeña simulación de carrera en la primera parte de la práctica libre número 3 y después vinieron los tiempos rápidos y como siempre en la parte final justamente de la tanda vino la simulación de clasificación. En esa sesión, Franco Colapinto se ubicó en la 15ª posición. Se ubicó 15 el piloto argentino y le sacó medio segundo a Pierre Gasly en una práctica que lideró Lando Norris con su McLaren. En una práctica realmente fantástica para el piloto argentino que le volvió a ganar a su compañero de equipo, que le sacó medio segundo, que en algunos momentos estuvo entre el 8º y el 9º puesto justamente en la práctica libre número 3, trabajando mucho con los neumáticos amarillos, es decir, los intermedios y después, por supuesto, los blandos, y ahí obtuvo justamente su mejor puesto, con el que se ubicó en la 15ª posición de las prácticas libres, y Lando Norris con el McLaren fue el que lideró justamente esa práctica. Con los Red Bull que les estaba costando aparecer, de hecho a los McLaren, por supuesto incluido Lando Norris, también le costó aparecer, pero sobre todo a Piastri le costó encontrar justamente la vuelta. Y cuando venía en la vuelta rápida para bajar los tiempos, generalmente siempre cometió algún error. Tengamos en cuenta que en este circuito los golpes y los roces están a la orden del día. Y si ustedes vieron el video de ayer, si no lo hicieron mal hecho, háganlo, porque ahí está subido todo lo que sucedió el viernes. Yo les decía que este fin de semana vamos a tener que aprender a diferenciar entre los roces y los golpes, ¿sí? Esa es la particularidad. Bueno, hasta ayer nuestro Franco Colapinto venía solamente con roces, cosa normal, característica, roce a los muros, ¿no? A los paredones, característica de los circuitos callejeros y particularmente en la búsqueda del tiempo, pero lamentablemente apareció el golpe en la prueba de clasificación. Para la prueba de clasificación nos tenemos que tomar tiempo porque realmente, prepárense porque pasó de todo. La clasificación más larga y más accidentada de los últimos tiempos de la Fórmula 1, por lo menos de los tiempos contemporáneos. Con decirles que la Q1 duró 40 minutos, entre banderas amarillas, banderas rojas, entre golpes, entre cancelaciones y un montón de cosas. La Q1, la primera sesión de la prueba de clasificación, duró 40 minutos. Impresionante lo largo por todo lo que sucedió. Bueno, pasó de todo. Se largó la prueba de clasificación, empezaron a bajar los tiempos. En la primera vuelta Franco Colapinto se había metido en el 6º lugar, pero era una vuelta medianamente lenta teniendo en cuenta que eran los primeros tiempos. Después se empezó a bajar, ahí aparecía Pierre Gasly y le sacaba aproximadamente 5 décimas también, pero después vino la segunda vuelta, vino el segundo intento justamente del piloto argentino y se metió en la 9ª ubicación con una vuelta mucho mejor, con una vuelta de 1:43.500, fíjense, de 1:42.500, perdón, disculpen ustedes, 1:42.500,
Y después vino la vuelta de Pierre Gasly, que no lo pudo bajar y quedó en 1.43. Quedó atrás del piloto argentino. Pero claro, con respecto a los de adelante, a los Verstappen, a los Piastri, a los Norris, a los Leclerc, a los Hamilton, no había ningún problema. Lo que sí peligraba el pasaje a la Q2 del piloto argentino y también de Pierre Gasly con los que venían atrás. Por ejemplo, Kimi Antonelli con el Mercedes, Isaac Hatcher con el Racing Bull y los Aston Martin, que les ha costado todo el fin de semana, pero también eran rivales y también eran una amenaza. Bueno, empieza el segundo intento después de una bandera roja por despistes. Se pega Alex Albon con el Williams rápidamente en la Q1, una de las primeras banderas rojas. Después se pega Nico Hülkenberg con el Sauber, también otra de las banderas rojas. Y como quien no quiere la cosa, se iban cayendo los rivales del piloto argentino, que en realidad iba a entrar por mérito propio, no por caída de los rivales. Pero, porque lamentablemente en algún momento te llega, y le vuelvo a repetir esto, ¿no? Teníamos que diferenciar roces de golpes. Hasta ayer eran roces, hoy lamentablemente apareció el golpe justo en la prueba de clasificación. Bandera verde, viene el segundo intento, sale Gasly adelante con la Pinto atrás de él, intentando aprovechar la succión. Venían muy bien los dos, pero en esto que venían muy bien los dos Alpine, Colapinto atrás de Gasly, Colapinto venía siendo más rápido en los parciales que su compañero de equipo. Le sacaba una décima en algún sector, décima y media en el sector 2. Curva 4, se va Pierre Gasly, se pasa de largo. Después nos queda establecer si, yo creo que no tiene que ver con la ida de Pierre Gasly, que es obviamente una cuestión de que ya venía Colapinto pasado, porque la realidad es que se va Pierre Gasly y Franco Colapinto venía inmediatamente atrás de su compañero, y teniendo en cuenta que ya se había ido Gasly, la fuga, si te pasás de largo obviamente no tenés casi espacio porque está otro auto, pero creo que no fue por eso, creo que fue por un error de Colapinto o porque ya venía pasado. La cuestión es que al pasarse Pierre Gasly viene Colapinto atrás y cuando va a doblar se fue y le pegó a la pared y lamentablemente se terminó la clasificación para el piloto argentino, que así todo va a largar en la posición número 16, siempre y cuando lo que tengan que reemplazar de su auto no le requiera penalizaciones. Lo que puede suceder también es que debido a este golpe rompan el parque cerrado y aprovechen para cambiar motor, caja y todo lo que se tenga que cambiar, que vengan las penalizaciones, que Colapinto largue desde el pit lane. Y ahí vemos qué es lo que pasa en una carrera en la que puede suceder absolutamente de todo. Así que lamentablemente no termina siendo bueno el sábado para Franco Colapinto, pero a pesar de su golpe le volvió a ganar a su compañero. Le volvió a ganar a Gasly y en la vuelta en la que los dos se quedaron, Colapinto venía mejor en los parciales que Gasly. Bueno, yo insisto, en muchos lados estoy leyendo que Colapinto se pasa y se pega porque lo vio a Gasly. No, me parece que si bien, insisto con este concepto que repito lo que dije recién, se achica el espacio de fuga, no tiene nada que ver, pero bueno, lamentablemente el piloto argentino se pegó. Ahora, escuchen esto, se larga de vuelta la clasificación, otra vez obviamente, y aparecieron los roces y aparecieron los golpes. Se superó el récord de bandera roja porque el año pasado habíamos tenido 5 banderas rojas en la prueba de clasificación. En esta tuvimos 6. Se pegó Leclerc y destruyó todo el auto. Particularmente se pegó un palo importante el piloto monegasco. Pasamos a Q2 obviamente, donde también tuvimos banderas rojas, y en el medio de eso apareció el viento y después la lluvia para la Q3. En la Q3 se pegaron obviamente más pilotos, como les decía, se pegó Leclerc, entre otros, una clasificación realmente muy, pero muy, muy accidentada. Y llegamos a la Q3 y aparecieron las gotitas de lluvia. Y si algo le faltaba, y si un condimento le faltaba a esta prueba de clasificación en Bakú, era que apareciera la lluvia, y la lluvia apareció. La pista se puso un poco deslizante, otra bandera roja por golpe, se pegaron un montón, Yo quiero que interpreten este contexto, no lo quiero eximir a Colapinto de su error, pero acá se pegaron todos, porque también se pegó Piastri. El puntero del campeonato se pegó, amigos, así que insisto con esto. No exime a Colapinto de su error, pero también hay que ir entendiendo el contexto de qué es lo que ha pasado. Se pegó Albon, se pegó Hülkenberg, se fue Gasly, se pegó Colapinto, se pegó Leclerc.
Hamilton no pudo pasar justamente a Q3, pero esto fue porque no le dio el tiempo, no fue por otra cosa. Y se pegó Piastri. Sí, porque en la Q3, obviamente, con todos estos condimentos y la lluvia que aparecía y desaparecía por gotitas, no era nada grave, pero ponía la pista deslizante. Oscar Piastri se pega justamente en la misma curva y echa por tierra todas sus chances. Encima venía volando, venía con récord. Cuando decíamos que no le salía la vuelta a Piastri en todo el fin de semana, cuando le venía saliendo, se pegó. Pero esperen, porque Williams con Carlos Sainz, el único Williams que quedó, que estaba rezando y contando con los dedos y comiéndose las uñas para hacer la pole, en el último intento de vuelta justamente no le alcanzó. Y cuando venía Lando Norris con el McLaren para dar un golpe al campeonato, se pasa en una de las curvas, roza la pared, no se pega, pero la roza y termina perdiendo mucho tiempo y pierde la posibilidad de la pole. ¿Y quién venía atrás? La máquina de matar, Max Verstappen, que está con su auto, para mí no le va a dar matemáticamente, pero si tiene alguna mínima chance es pura y exclusivamente por lo que es Max Verstappen, porque ese Red Bull como funciona no podría estar ahí, pero solamente el piloto neerlandés lo puede llevar a ese lugar. A eso me refiero con ese animal, es una máquina, es un bestia y en el mejor de los sentidos, demostrando por qué 4 veces ha sido campeón del mundo y por qué le dan el caballo del comisario, porque es el único que lo puede llevar, aunque este año Red Bull no le ha podido dar el caballo del comisario, le ha dado un pony después del COVID. Pero bueno, la realidad es que con ese auto, con todos los defectos, metió un tiempazo para quedarse con la pole position y mañana la primera fila es Max Verstappen y Carlos Sainz, un Red Bull y un Williams. ¿Y saben qué? Ahí lo tenemos a Isaac Hatchard con su Racing Bull metido en el tercer puesto y Lawson anda por ahí. Y estuvimos muy cerca de tener una primera fila de Racing Bulls, pero no la tuvimos. Y para ir a ver a un Williams en primera fila nos tenemos que ir a 2021 con George Russell en aquella rara carrera, ¿se acuerdan? De una sola vuelta. Bueno, ahí. Amigos, pole de Max Verstappen, fantástico lo del neerlandés. Norris tenía la chance de darle un golpe en el campeonato a su compañero y se volvió a equivocar, se pegó Piastri, lamentablemente se pegó Colapa y se pegaron todos. Mañana a las 8 de la mañana, hora argentina, se larga la carrera y vamos a estar atentos para ver qué es lo que pasa. Si Colapinto larga 16 o penaliza por algún cambio, veremos qué es lo que sucede. Mañana en la carrera puede pasar de todo y prepárense porque puede ser una carrera larga. Todo indica que mañana vamos a estar con la transmisión de la carrera en el canal de YouTube de La Casaca Fútbol, así que los espero ahí y por supuesto cuando termine la carrera estaremos analizando a ver qué es lo que pasó con el piloto argentino.